nombre es Alberto Rubio García. Soy arquitecto y, bueno, venimos precisamente del programa de patrimonio cultural. Lo que a mí me va a tocar a platicarles o hablarles es, bueno, una introducción, una breve introducción sobre lo que es la historia de la vivienda tradicional. No sé si anteriormente, bueno, saben qué se refiere a historia tradicional, tienen como alguna idea general de lo que es. La forma como hemos vivido a través del tiempo, o sea, desde antes, generaciones pasadas, lo que conocimos, que antes las casas eran de otros materiales, de otras formas, vivíamos con otros materiales. Justo. Bueno, vivienda tradicional como tal abarca muchas cosas, ¿no? Abarca desde los materiales que se utilizaban anteriormente, la forma de que se dividía una casa, las habitaciones, los cuartos, los usos de las casas, también un sentido de la procedencia de los materiales y las razones del por qué se hacía eso, ¿no? O sea, por qué se estructuraban las casas en ese sentido en ese momento. Pues sí, pues es importante. Y bueno, entre lo que comentábamos va a depender mucho también de la geografía, ¿no? La vivienda tradicional depende mucho de la geografía. No va a ser lo mismo una vivienda tradicional en una zona fría, que como podemos observar, bueno, está hecho de madera, hecho de un tejemaní, adobe, unas ventanas pequeñas y grande lleno el sol, a una ventana en la zona costera, ¿no? En una zona costera donde vemos que es prácticamente tabla, que son tablas prácticamente, un muro de tabla con una base de adobe y bueno, un techo de palma, ¿no? Esto también nos va a ayudar, nos va a hacer entender las necesidades que había, ¿no? Porque una vivienda no solamente no solamente se hacía con sentido de vivir allí, sino también tenía un sentido de funcionalidad y también de confort. Se buscaba tener confort en la región y en la zona. Y bueno, a grandes rasgos, ¿no? Las casas tradicionales al final del día son los reflejos del quehacer diario de las personas. O sea, una casa, tanto la de nosotros, es el reflejo de nuestro quehacer diario, ¿no? ¿Qué es lo que nos interesa? ¿Cuáles son los intereses, nuestros gustos? Incluso también las necesidades que tenemos. Y para que una casa en particular las tradicionales fueran diseñadas, o sea, fueran planeadas, bueno, abarca tres sentidos, ¿no? Que son las actividades que se realizan dentro de la casa, o también fuera de la casa, o sea, las actividades económicas, las condiciones climáticas y las necesidades que se tienen como familia. Todo esto nos va a definir o va a ayudarnos, o ayudaba a que se transformaran las casas o a planear las casas y nos ayudaban a definir la composición de la vivienda, o sea, cómo se iba a estructurar y por qué en ese sentido tenía que quedar como el diseño y la composición. Y también estas condicionantes nos ayudaban para elegir los materiales o los sistemas constructivos que se hacían. Y lo interesante de la vivienda patrimonial, o más bien de las viviendas tradicionales, es que están consideradas como patrimonio. Están consideradas como patrimonio debido a que el patrimonio al final del día es, o se puede entender como la tradición que nos van dejando, ¿no? Es lo que nos van a heredar. Justo como la palabra patrimonio significa, bueno, no sé si recuerdan que generalmente cuando dicen es que mis papás nos dejó este patrimonio, ¿no? Adelante. Buenos días. Adelante. Es lo que les comento, o sea, generalmente cuando hablamos de patrimonio muchas de las veces nos viene a la mente como qué vamos a dejar a nuestras generaciones futuras o qué nos dejaron a nosotros, qué nos heredaron. En ese sentido también la vivienda la vivienda tradicional es considerada patrimonio debido a que es una herencia tanto de conocimiento de construcción también como de una idea de por qué se tiene que construir, se tiene que ser de ese sentido, ¿no? Por eso también aquí lo tengo como esta idea de que es un legado patrimonial, debido a que es un conocimiento que nosotros tenemos, o sea, que nuestros padres o nuestros abuelos o los abuelos de nuestros abuelos tenían y que nos van pasando, ¿no? Y además se transmite de generación en generación, o sea, va pasando de generaciones. Ahora, la importancia de las casas tradicionales es que, lo importante es que tiene que ver con el área de trabajo, ¿no? O sea, esto nos inserta en el dónde estamos, justo, geográficamente dónde estamos, qué necesidades tenemos, por qué tiene que ser en ese sentido.
está relacionado con tradiciones y costumbres, se relaciona también con muchas de las veces con las costumbres. Es como el actual sentido de, bueno, cuando hacemos las casas actuales, que se tiene que colar la losa. Muchas veces cuando se cola la losa se hace una comilona para los albañiles y también para nosotros. También es una forma de tradición y también está inserta en tradiciones. Es como anteriormente, cuando ya estaba el fuego, muchas de las veces lo que se hacía es que la mujer que estaba encargada de la casa, la mujer encargada de la casa, hacía una comilona para la gente que estaba trabajando en la casa en el momento en que estaba ya el fogón hecho. Y es un reflejo de identidad. En ese sentido es mucho lo que les hablaba. No va a ser una casa que está hecha en la serranía o en el bosque o en la selva o en una zona más tropical o más seca que lo que vamos a poder encontrar, por ejemplo, aquí, ¿no? En San Salvador, que también es una idea de identidad, ¿no? Conforme vas empezando a ver casas o construcciones que están o son similares a las que encuentras en tu alrededor, empiezas a tener una identidad, te empiezas a identificar y empiezas a ubicar que estás cerca de casa, en el lugar. Siguiente. Y bueno, aquí, como les comento, es un ejemplo precisamente del tipo de viviendas tradicionales, ¿no? En ese sentido son viviendas tradicionales de adobe, lo que se llaman bloques de adobe, tejamanil, la ventana. Como podemos ver, hay una sola ventana en el lateral, no contamos con ventanas. La otra es que solamente contamos con un pórtico y la puerta que está en ese sentido, ¿no? Dentro de la casa, bueno, también eso nos va a influenciar porque se alcanzan a ver las tareas que se realizan, ¿no? Generalmente en este tipo de viviendas eran una vivienda de una sola ala o de una sola habitación que llegaba a funcionar bueno, tenía varias funciones dentro de ahí, ¿no? Como ya sea almacenamiento, la casa, bueno, lo que era la cama, el descanso, la comida incluso, ¿no? Y también tenía un que ver que fuera de dos aguas y que tuviera una ventana, ¿no? Muchas de las veces en este tipo de zonas suele ser bastante frío todo el tiempo y en el momento del día es que le pega el sol directamente. Entonces el que tuviera una sola ventana evitaba que hubiera una pérdida de calor en la casa para la noche. ¿Hasta aquí alguna duda o no? Luego la siguiente, por favor. Y bueno, ese es otro tipo de vivienda. ¿Esta de dónde creen que sea o qué creen que responda? En las zonas tropicales, bueno, actuales, porque de antes era como la que vimos de chicos De Palma. Palma. No, esta precisamente, o sea, sí es una zona caliente, pero es más bien del norte. Este es un tipo de vivienda que encontramos en el norte de México, en la zona del desierto. Precisamente por eso también podemos ver que el tamaño es relativamente pequeño, el de la casa, porque no hubiera una pérdida de calor también en la noche y también en el día ayudaba, no se alcanzan a ver que es piedra completamente, que también lo que hacía era que se calentaba la piedra todo el día y en la noche se mantenía, ¿no? Y tenemos aquí que está dando el sol, que también eso es bastante importante. El sol siempre va a estar dando de frente a este tipo de viviendas para calentar las áreas. Las otras, como se pueden ver, las otras muros o las otras áreas, no se da el sol o no pega de lleno el sol por lo mismo, porque lo que se necesita era captar el calor en la mayoría de la distancia, en la mayoría del área posible de la casa, para mantener la casa lo más térmica posible. Lo siguiente, por favor. Y bueno, ahora sí llegamos a un tipo de vivienda que es más de selva. Estas son tipos de casas de la selva precisamente de Chiapas. Y como podemos observar, pues sí se termina de adecuar un poco las necesidades del lugar. ¿Qué ven de diferente, por ejemplo, en la casa que vimos al principio? Los materiales de construcción, que estas son carrizos, palmas. Así es. Y por ejemplo, de adentro, ¿cómo ven? ¿Qué ven de diferente? Muy alta, muy amplia. Las hamacas encontradas. Sí. Sí, justo. Muchas de las veces en ese tipo de viviendas, en particular en las zonas calientes, a diferencia de los lugares fríos que suelen ser como de almacenamiento, aquí sí también, pero la mayoría de las veces era zona de trabajo. Entonces, aquí no se alcanza a ver, pero la casa tiene otra puerta del otro lado y lo que hace es que aprovechan también los vientos para que entrara y tuvieran como ventilación y estuviera más fresco al final del día de la casa. Entonces también lo que vamos a observar es precisamente, justo como comentan, los techos más altos, porque lo que no van a querer o lo que no requieren precisamente es que no haya
que no hay un escape, aquí no importa que haya un escape de calor a diferencia de las otras, ¿no? Aquí lo que se quiere es que precisamente el calor suba y se disipe y quede así. Las hamacas, bueno, también tienen un sentido de... habiendo visto esta tipología de casas, este tipo de casas que hay en diferentes regiones, ¿cómo consideran o cómo creen ustedes que son o eran el tipo de viviendas en San Salvador Contento? Quiero pensar que, bueno, muchos de ustedes les tocó todavía vamos a encontrar algunas aquí, Sí. pero originalmente, ¿cómo eran? Pues era, se utilizaba lo del monte, era zacate, era tejapanil, era piso de tierra y unas muebles así. De adobe, También era de adobe, sí. De adobe. sí, y con ya Justo, lo siento yo por lo... Igual intervenía en la economía de la gente, porque el que tenía de adobe pues ya tenía mejor posición económica, el que tenía de campamento, de zacate, era interior. Justo, se los pregunto porque, bueno, ese tipo de vivienda es precisamente un tipo de vivienda que también existe en la zona, pero del otro lado. Estamos hablando de una vivienda de la Cusco, donde vemos que ya prácticamente casi toda la vivienda más bien es de madera, sí tiene tiene su desplante de adobe o de tabique en este caso, y también lo que podemos encontrar es que está rodeada de milpa, porque también se trazaba alrededor de una milpa. Generalmente las casas de aquí tenían una tipología donde se buscaba también tener terrenos o espacios para poder tener su propia producción agrícola, ¿no? Si bien podían tener tierras y parcelas donde trabajaban, también se buscaba tener dentro de la misma casa algo para poder para dar de comer a la familia y de la vivienda. Ya adentrándonos más en lo que es el tipo de vivienda de San Salvador Cuauhtémoc, o sea, la realidad es que también les pregunto porque al final lo que yo hago yo hago una investigación, una revisión de lo que se ha escrito y de lo que hay dentro de textos, fotos, imágenes y todo lo demás. Y bueno, ¿qué se ha dicho, no? Hay muy poco trabajado sobre el tipo de vivienda tradicional de San Salvador Cuauhtémoc, en su mayoría han sido generalizadas como la vivienda tradicional de Milpalta o incluso también Xochimilco, teniendo en consideración de que estamos colindantes. Pero lo interesante es que, bueno, hay varias cosas que sí son, que sí se pueden encontrar que son tangenciales o que sí son similares a San Salvador Conteco. Entre esos, bueno, es que originalmente eran conocidas como tecalis, que significaban casas de piedra. Y justo como comentábamos, ¿no? Muchas de las veces el material se traía de las zonas o de las regiones que estaban alrededor. Y justo lo que tenemos aquí es que estamos rodeados tanto de bosque como de los volcanes, lo cual nos ayudaba también a traer este tipo de materiales para la construcción de las viviendas. Justo también lo que les decía, ¿no? Que a diferencia de lo que se considera o que se puede considerar como vivienda tradicional en la Ciudad de México en general, lo cual también yo creo que es un error hacerlo, es que aquí, al también ser un poblado todavía agrícola, o que era uno de los poblados agrícolas todavía por excelencia hasta hace unos pocos años empezó a crecer más en forma, es que sigue siendo considerado, se sigue considerando el terreno o zonas o áreas de cultivo dentro de las casas. No sé si alguno de ustedes puede observar dentro del poblado, dentro de San Salvador, zonas o casas que tienen su propia milpa o que tienen un trámite con milpa, o el clásico que aventan unos granitos a ver qué pega de la milpa o el frijol. Porque justamente también, a pesar de que se puede perder como la idea de la tradición o de los materiales constructivos, también se sigue teniendo una idea de la función de la casa, en esa idea, ¿no? La casa tiene que funcionar también con ese sentido, ¿no? En este caso, bueno, también de tener un área o una presencia para cultivos dentro de la casa. Se sigue considerando familiar. ¿A qué voy con esto? Que dentro de un mismo terreno, muchas de las veces se alberga toda la familia. No que esté la misma casa, sino que se empieza a construir también como está la casa de los padres y luego pues está la casa del hermano, de uno de los hijos, otro de los hijos. También esto habla mucho de la idea de una vivienda tradicional, porque también una vivienda tradicional, una casa tradicional, no solamente es el mueble o el objeto como tal, sino también es todo lo que pasa alrededor, o sea, los usos y las costumbres y también la convivencia. Entonces,
cuando se empiezan a observar ese tipo de viviendas que están creciendo, y dentro del mismo predio y además que son de la misma familia, también se puede entender como una tipología o una de las ramas de la vivienda tradicional. Y bueno, lo que alcancé a encontrar es que dentro de las viviendas tradicionales que, o sea, hasta 1980, 1990 para atrás, lo que se considera como una vivienda tradicional, estaba dividido con esos espacios, ¿no? Que era como un cuarto de gran tamaño, una sola habitación, que solía ser el comedor, la estancia y el dormitorio. Se tenía una cocina que generalmente estaba independiente o estaba añadida a un costado de la casa. Tenían el tecuil o el fogón, contaban con un cincolote o una trope para guardar y sacar el maíz. Tenían un patio en corral, el cual funcionaba como un área de convivencia, pero también para crianza del ganado y también para tener, pues, lo que hablábamos, terrenos de cultivo, una zona de cultivo. Se contaba con una pila y un sanitario o un baño en la parte de afuera. Y eso también nos habla mucho de la tipología de cómo eran y la concepción que muchas de las veces, a pesar del cambio de materiales, se lleva a hoy día, ¿no? No sé si pueden, o sea, si identifican como esos espacios o pueden ver esos espacios incluso en las construcciones actuales, que se piensan desde esta parte, ¿no? Muchas de las veces, o bajo la justificación de qué es lo que nos alcanza a construir en este momento, mientras vamos apuntando para el resto, pero también nos habla de una idea o una concepción de lo que es la vivienda y cómo se ha ido jalando la tradición de los espacios de la vivienda. Siguiente pregunta, por favor. Y bueno, dentro del área vamos a encontrar justo lo que hablábamos, materiales, ¿no? En este caso, bueno, es muy claro que está la piedra volcánica. Tenemos también que está pegada, o la argamasa que se utilizó para unir la piedra volcánica es adobe. Contamos con un techo de 2 aguas, que seguramente era un tejamanil. O en este caso, las viviendas que es ya con materiales actuales, la teja, que ya es una teja plástica, pero seguramente sigue teniendo el mismo sistema constructivo de madera por adentro, y bueno, toda la vivienda de madera, y una base, una plataforma donde se desplanta, que es de piedra volcánica. Y bueno, aquí lo interesante, o lo que más me gustó de estar revisando como, lo que se puede encontrar dentro de San Salvador de Cuauhtémoc eran los materiales, ¿no? De los muros. Justo lo que hablábamos era que vamos a encontrar el bajareque, que es prácticamente un trenzado de carrizo y madera. Dependiendo también de la persona era que se iba tapizando todo el bajareque con adobe, o se quedaba nada más el carrizo libre. Bueno, es de piedra. El adobe, que se lo solía mezclarse con paja o zacate, que bueno, por la zona también hay zonas donde se iba a recolectar el zacate, o también se usaban las raíces del maguey. En ese sentido, ¿no? Se extraía, bueno, una vez que ya extraían o se moría el maguey, se utilizaba todo el maguey, ¿no? En esta idea de tanto las hojas del maguey como el quiote, como las raíces se dejaban secar y se empezaban a utilizar a partir de allí. Y se mezclaba precisamente con el barro para hacer el adobe. Se usaban ladrillos, las pencas secas del maguey también se utilizaban, y bueno, había muros de chinamio o de zacate. Las cubiertas, se ha observado que usaban la teja de barro, la paja o el zacate, la madera nuevamente, el tejamanil y las pencas secas de maguey o a manera de tejas, ¿no? Se utilizaban el maguey como tejas. Y bueno, este es un ejemplo de lo que es el tejamanil, pero en este caso con adobe, que es un trenzado de madera y se recubrió de adobe, tal el desplante lo usaba con los cimientos que eran piedra, y bueno, tal cual las 2 aguas del techo con teja. Ese es otro donde podemos ver también que se utilizó la piedra volcánica que está cerca de la zona, el adobe y nuevamente el tejamanil con teja y a 2 aguas. Lo interesante aquí también es cómo se utilizaba o por qué se optaba por una vivienda a 2 aguas. Dentro de lo que se ha relatado de las historias de la historia oral que se ha recolectado de San Salvador, es que se comenta que que el agua llegó ya bastante tardío al pueblo.
y lo que se utilizaba eran los techos de desaguas porque así era una forma también de recolectar en época de lluvias todo el agua que podía venir. Nuevamente, otra vez, o sea, piedra volcánica, ladrillo, nuevamente dos aguas. Lo interesante, por ejemplo, de esta foto es que podemos observar la casa, que es una sola nave, que es muy evidente que es una sola nave, y además está el patio aquí atrás, ¿no? Está el acceso al patio y estaba el patio aquí atrás. Todavía sigue estando como la traza o el diseño original de lo que era la vivienda tradicional en ese momento. Y bueno, este es otro ejemplo de, o sea, el uso del zacate como techo en una casa de adobe o de tejamaní. Y en este es igual el muro de adobe y esta es son las hojas del maguey utilizadas como manera de teja. Al final vamos a ver, o sea, a lo mejor no sé si les tocó a ustedes llegar a ver viviendas con ese tipo de techos o de construcción. Sí, ¿Sí? sí. Lo interesante es que también, más adelante, bueno, les voy a poner unas fotos antiguas o históricas, donde precisamente se observa cómo se utilizaban y cómo era la tipología de las viviendas de la zona. Luego la siguiente, y ahí vamos a poder observar que precisamente eran viviendas muy, bueno, estaban todas tapizadas de maguey. Los pisos, justo como hablamos, había pisos apisonados de tierra. En la mayoría de los casos era así, en muchas de las veces también se apisonaba y se ponía una capa de adobe, una especie de adobe, para que ya al final del día la tierra apisonada de repente sigue sacando tierra, y al poner esta capa de adobe lo que hacía es que te hacía como una especie de tejita, una especie de teja, ¿no? Que evitaba que hubiera tanta tierra. Y bueno, dentro de los elementos estructurales vamos a encontrar la madera que se obtiene precisamente de esta zona de bosques. Los quiotes, lo que les comentaba, los quiotes muchas de las veces funcionaban de forma estructural porque lo que hacían es que se ponían en los techos generalmente y son resistentes, pero no pesan tanto, no pesan igual que una pieza de madera. Entonces, en una vivienda más, una vivienda que fuera, que no fuera tan resistente, que no fuera de piedra como tal, te iba a resistir más un quiote, o sea, tal cual de estructura del quiote, que una estructura de madera en el techo, que podría vencer el resto de la vivienda. Vamos a encontrar nuevamente adobe, de paja y zacate, y raíces de maguey, y ladrillos, ¿no? en todos casos. Y justo lo que comentaba, ¿no? Muchas de las veces el tipo, la mezcla de los materiales que se utilizaban para la vivienda tenían que ver mucho con el estatus de quien ocupaba, de quien habitaba en la vivienda, ¿no? La gente que más tenía, pues iba a hacer sus casas de piedra porque tenía más recursos para poder trasladar la piedra, poder generar los adobes, comprar tabiques, comprar la teja, que la teja era lo más caro que se podría conseguir dentro de la vivienda. Y eso también te hablaba de un estatus que había en ese momento, ¿no? ¿Quién tiene más, justo como ahora, quién tiene para construir una casa, ¿no? Y bajo qué materiales o qué materiales se puede utilizar. Lo siguiente, por favor. Y bueno, este es precisamente como el sistema estructural que les decía, o sea, generalmente se empotraba la madera dentro de una viga de madera que se utilizaba, se ponían estos como una especie de soportes que daban, bueno, se ponía el tendido del tejamanil, y el tejamanil, bueno, siempre era cubierto ya por la teja, o podía ser más con zacate, o podría ser zacate y arriba el zacate de teja para tener como mayor permeabilidad. El de aquí, la foto de acá, es una foto que bueno, es una vivienda o una casa que está hecha completamente de maguey, de elementos de maguey. La estructura es precisamente de... La estructura es completamente de quiotes y a partir de ahí se hizo un tejido donde se pusieron aquí, donde se ponen como travesaños, y dentro de los travesaños se empieza a hacer un tejido, se empieza a hacer como un muro de las hojas de maguey también. La siguiente, Leo. Bueno, aquí vemos otra vez el sistema constructivo, el adobe. En este caso son muros de adobe. Tenemos el soporte de las ventanas y nuevamente la techumbre o el techo de las hojas de maguey. Acá es, bueno, cómo se construye, donde se ve precisamente el elemento horizontal que va a estar sosteniendo las hojas de maguey. Se colocaban, se llenan todas las hojas de todo el tronco con las hojas del maguey o con las pencas del maguey, más bien, y se iban colocando aquí. Una vez colocadas aquí, bueno, se amarraban. Hoy día, bueno, ya también se meten clavos, se meten pernos y alambre,
pero también eran sistemas constructivos que se implementaban en la zona que se han ido perdiendo con el paso del tiempo, también por las novedades de las tecnologías constructivas que hay hoy en día. Y bueno, esas son las fotos precisamente que les comentaba, ¿no? Son fotos tomadas de la región de Milpalta, de las zonas altas de Milpalta, donde podemos observar una casa que está hecha completamente de hojas de maguey, eso como les comentaba. Está el acceso, tiene como una especie de traza de cómo estaba dividido la habitación, que es esta de aquí. Se hacía el trazo y a partir de ahí se ponían soportes y se hacía toda la moldura de las fincas del maguey precisamente. La techumbre incluso también era de los aguas, se pone así. Aquí, no sé si alcanza a ver claro, pero la base es piedra volcánica también. Es la piedra volcánica y el techo precisamente era una techumbre de hojas de maguey. Y acá, bueno, es similar, ¿no? Es la habitación, pero en este caso es de adobe. Lo interesante sobre estas últimas, viviendas es que nos explica precisamente cómo estaban, o sea, cómo eran los sistemas constructivos e incluso también cómo iban cambiando, ¿no? Incluso lo que les comentaba, cómo eran las viviendas, el tipo de recursos que se tenían, es el que nos iba diciendo qué elementos iban a utilizar y también muchas de las veces también se podría pensar como una idea de seguir construyendo, entonces se construían en etapas y la techumbre del maguey, las fincas del maguey no es que fueran eternas, no fueran perdurables, pero también les da un periodo para poder ahorrar o para tener otros materiales por qué intercambiarlos en algún momento. Y bueno, dentro de lo que alcancé a revisar también hay una explicación de una investigadora que hace precisamente análisis, estudios de las viviendas tradicionales de Milpalta, donde explica precisamente la vivienda de la zona, en particular en San Salvador, donde explica que las casas de la región, desde principios del siglo XX y hasta los años 60, eran de adobe y de cartón o de cartón tejamanil. No poseían muebles, nada más tenían el lecuil, el metate, la cama que era de tablas montadas en unos hornicitos que se enterraban en el piso de tierra y sobre las tablas se ponía el petate. La ropa la guardaban en cajas o baúles o en unos chiquihuites grandes. La ropa nada más se lavaba y se doblaba para guardar y la que se tenía que planchar se desarrugaba con planchas que se ponían en el comal o con planchas de carbón. El cubil estaba en el suelo donde cocinaban, echaban tortillas y el patio era el lugar donde se llevaba a cabo la vida cotidiana, lavando trastes, ropa, preparando alimentos. Mientras los niños jugaban, los perros cuidan del hogar y los animales, y era un sitio de reunión familiar entera. ¿Por qué? Porque muchas de las veces también encontrábamos ahí teniendo todas las actividades. Al estar el fogón afuera, generalmente se encontraba a la que era la matriarca allí, mientras muchas de las veces el que era el patriarca o el varón llegaba y estaba dentro del patio y ahí terminaba de desmontar a los animales y tener animales, o terminaba de traer las cargas de la siembra. La siguiente creo, por favor. Y bueno, esto me lleva a una vivienda un poco más contemporánea, bajo esta idea de lo que les comentaba, ¿no? El tratar de entender la vivienda actual a partir de lo que se hacía anteriormente de vivienda. Si bien los materiales cambian, la tipología de la vivienda, la distribución de las viviendas no van a cambiar. ¿Por qué? Porque responden mucho a una idea de lo que creemos o de lo que ha funcionado como vivienda o como hogar. Lo que podemos observar aquí es precisamente que es la misma foto nos da a entender que es una foto bastante amplia, que es un espacio bastante amplio, un terreno bastante amplio, donde al final se colocó la casa o se construyó la casa, una vivienda de una sola habitación o unihabitacional, que queda todo el patio libre. En este sentido, bueno, ya no vamos a encontrar a los animales o al caballo que suele transportarse, sino vamos a encontrar ya los carros. Una habitación de una sola ala donde podemos ver que siguen estando las recámaras, sigue siendo la recámara y sigue utilizando ese espacio para otras actividades. Siguiente club, por favor. Donde también, bueno, la cocina en este caso ya está dentro pero se sigue teniendo la pila y todo lo de lavado y mantenimiento de la casa o del hogar fuera de la habitación. Incluso el sanitario también, no sé si hay fotos de esto, pero también era un cuarto que estaba añadido afuera de la casa, a un costado. Y ya, precisamente esto, retomando un poco como las ideas de lo que les comentaba, que es importante de aquí rescatar, ¿no? del conocer la vivienda tradicional de la zona. Uno, los materiales que se utilizaban, porque se utilizaban.
porque al final, si bien no se han ido cambiando mucho la arquitectura y los componentes de las casas y de las viviendas, también respondían a un sentido de adaptación de la región y de la zona, ¿no? ¿Qué había en la zona? ¿Con qué se contaba alrededor? ¿Qué elementos formaban esa tradición? Y también una idea de identidad. Yo no sé si muchos de ustedes también pudieran ver como casas de adobe, casas con de piedra y sientan una añoranza por sus espacios, porque al final del día crecimos en espacios similares o tenemos ideas o tenemos también recuerdos en espacios similares que nos asocian con gente que queremos, con momentos que nos marcaron, y eso también es importante. Ahora, la idea de entender cómo está la división de los espacios nos ayuda a entender también cómo es el crecimiento de una vivienda actual y cómo es que funcionaban y también bajo qué circunstancias, ¿no? Muchas de las veces, y más siendo gentes que venimos de fuera de, más del centro de la ciudad más bien, se suele juzgar mucho por el tipo de vivienda que se tiene, pero no se entiende que en muchos casos las viviendas responden a una tradición que tiene una funcionalidad, y que afortunadamente ustedes siguen teniendo el espacio para poder hacer este tipo de viviendas y poder tener este tipo de espacios de convivencia como tal.